Muy buenas tardes para todos, soy Mónica Polo y hoy les doy la bienvenida a este Facebook Live en el que hablaremos acerca de las novedades de Radian, uno de los sistemas que hace parte de factura electrónica. Hoy nos acompaña para hablarnos de este tema Luis Hernando Valero Vázquez. Él es el subdirector de factura electrónica y soluciones operativas. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Mónica, buenas tardes, gracias por la invitación y qué bueno hablar de Radian esta tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias a ti por acompañarnos y por regalarnos este espacio para que nos cuentes acerca de esas novedades que introdujo la resolución 085 que fue expedida el pasado 8 de abril y en la cual digamos que se reglamenta de alguna manera algunas de esas novedades que introdujo la Ley de Inversión Social con respecto a la factura electrónica. Entonces, es importante que nos acompañen en la tarde de hoy, ya saben, pueden hacer sus preguntas, aquí estará Luis para responder todas las inquietudes que tengan acerca de este tema y entonces cómo se desarrolla esto del registro de la factura electrónica de venta como título valor y cómo se expide además ese anexo técnico que corresponde a este tema. Entonces, pues para arrancar, cuéntanos qué novedades nos trae la resolución 085 de 2022. Bueno, Mónica, queremos contarle a todas las personas que nos acompañan esta tarde que el Radian pues ya viene funcionando desde el año pasado, se expidió la resolución 0012 del 2021 y el servicio está funcionando desde el 18 de agosto del 2021. Entonces venimos en un camino bastante importante, ya tenemos transacciones, tenemos más de 80 usuarios que ya están usando el servicio de registro de facturas electrónicas como título valor, pero vino la ley 2155, la ley de inversión social y trajo unos temas muy importantes que le tocó en este momento a la DIAN salir a presentar la reglamentación de esos temas. Son tres temas en esencia las novedades, casi que esa resolución 0085 retomó todo lo que se había definido en la resolución 0015, la 12 tenía que ver con los acuses de recibo y trajo estos tres nuevos temas. El primero y el más importante para los empresarios es que para aquellas personas que adquieren bienes y servicios a plazos, entonces yo soy un comprador de bienes y servicios, cuando me llega la factura electrónica, tengo la obligación de dar el acuse de recibo de esa factura electrónica, que es un mensaje electrónico, es un XML que se genera en las condiciones que establece la DIAN y se envía a la DIAN para validación para entregárselo al facturador, a su proveedor, le vas a entregar ese mensaje. El otro evento que también es necesario y obligatorio generar en esas compras a plazos se llama el aviso de recibo de las mercancías o de la prestación de los servicios. Ese también es un mensaje electrónico que se genera a través de, se genera con un XML, se firma digital, se manda validación a la DIAN y ahí sí se le entrega nuevamente ese mensaje al proveedor. Ese digamos que es el primer tema que fue regulado con la resolución 0085. El segundo tiene que ver con la cesión de derechos económicos de facturas electrónicas. Es un tipo de transacciones particulares que se hacen y que no estaban incluidas dentro del Radian y que fue otro de los elementos bien interesantes que se reguló. Y finalmente, el tercer punto que trae novedades es la posibilidad que tienen los no obligados a facturar, que era un grupo importante de personas interesadas en participar del Radian, que se les abre la posibilidad de ingresar al Radian, de tener su software, de tener emprendimientos, formar sus compañías fintech o ser un factor o un proveedor tecnológico incluso, para ofrecerles servicios a los empresarios con todo el tema que tiene que ver con el registro de facturas electrónicas como título valor. Entonces, la norma que dice que puedes habilitarte como facturador electrónico para participar del Radian, lo que no te convierte en responsable de facturar. Entonces eso lo trajo la ley y necesitábamos reglamentar. Esto le genera a los empresarios unos grandes beneficios y es que seguimos profundizando el tema de que tengan liquidez de una manera sencilla y es ahí donde es un gran beneficio para los empresarios. Muy bien, entonces hablas de primero dos eventos importantes, ¿no? Que son el acuse de recibo de factura electrónica de venta y el recibo del bien o prestación del servicio. Esto está en el artículo 2 de la resolución, ¿sí? ¿Es correcto, Luis? Sí, señora. Bien, perfecto. Bueno, hablemos de esas fechas porque obviamente digamos que estos dos eventos del envío de mensaje electrónico
tanto del acuse de recibo de la factura de venta como del el aviso de recibo de las mercancías y de los servicios, tiene una obligatoriedad, es decir, tenemos unos plazos o unos tiempos para arrancar con esta obligatoriedad, valga la redundancia. Entonces, cuéntanos un poco con respecto a las fechas y qué es lo que deben hacer entonces las personas interesadas en este tema. Bueno, aquí es bien importante ese tema que tocas. O sea, aquí la ley de inversión social en su artículo 13 desarrolla estos eventos donde dice los convierte en obligatorios. No son eventos nuevos, ya la DIAN los había regulado, la resolución 0012 había definido cuál era el formato estándar para dar el acuse de recibo o para dar el recibo de las mercancías, incluso eventos como la aceptación tácita o expresa de una factura electrónica. Lo que trae la ley es que dice que es obligatorio cuando haces adquisiciones de bienes y servicios a plazos y tienes que generar eso. ¿Y qué consecuencia tiene no expedir esos documentos? Porque ahí la primera pregunta que tú haces es bien interesante. Obligatoriedad. ¿Qué sucede si no lo hago? Pues que estoy renunciando a poder usar esa compra en mi declaración de renta, utilizarla como un costo, una deducción, y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que terminaré teniendo una ecuación fiscal que no es eficiente para mí. Voy a terminar pagando más impuesto de renta. Lo mismo con las adquisiciones de insumos que están gravados con IVA. Si tú no das el acuse de recibo y el recibo de las mercancías, pues no vas a poder utilizarlo en tu declaración de IVA y eso pues hace que tengas que pagar más por este valor y pierdes ese IVA que pagaste a tu proveedor cuando hiciste esa adquisición. Entonces aquí, por eso es bien importante lo que está sucediendo y es clave que lo tengamos en cuenta. La segunda parte de tu pregunta es, bueno, ¿y eso a partir de cuándo es obligatorio? La DIAN fijó el plazo a partir del 13 de julio próximo. Esa es la fecha que deben tener en cuenta los empresarios. Desde ese momento es obligatorio generar esos documentos. La DIAN ya viene recibiendo este tipo de documentos, los acuses de recibo, los recibos de las mercancías, las aceptaciones tácitas o expresas se vienen recibiendo desde el año pasado y nuestro sistema está listo y preparado para recibir todas este tipo de transacciones. Muy bien, entonces, pilas empresarios que trabajan o que manejan o que ingresan a Radian y hacen factoring y están interesados en que sus facturas electrónicas se conviertan en título valor para este tipo de transacciones. 13 de julio es la fecha para empezar con, digamos que como obligatoriedad, porque como dice Luis, digamos que estos eventos ya se realizan, ya se hacen dentro del proceso, pero importante que tengan en cuenta esta fecha para que no vayan a dejar de realizar ese envío de ese mensaje electrónico que debe realizarse. Bueno, ya nos hablabas entonces de cuáles son las consecuencias de no cumplir con esta obligatoriedad y pues obviamente no queremos que eso pase, así que importante que nos cuentes cuáles son esos medios de operación a través de los cuales se puede cumplir con esta obligación. Bueno, importante esto que me estás preguntando. Yo les mencionaba que estos documentos ya existían desde el año pasado. Ya desde el 18 de agosto del año pasado los empresarios podían transmitirlos para validación a la DIAN. Por eso, digamos que lo que sucedió fue que muchos empresarios no le solicitaron a su proveedor tecnológico esa funcionalidad dentro de su sistema de facturación para generarlos, o los que hicieron su propio desarrollo informático tampoco lo han creado. Ahora, pues, la ley 2155 los vuelve obligatorios y por eso el plazo que extendió la DIAN. Digamos que hubiese podido la DIAN decir, no, eso ya existe desde agosto del año pasado, por favor, empiézalo a generar, pero encontramos indagando en la suerte que ha tenido este desarrollo de estos eventos que pues se necesitaba un plazo para que los empresarios lo pudieran hacer. Entonces, en concreto, me dices, ¿y cómo lo puedo generar? Entonces, la primera respuesta que le digo a los empresarios es, si no lo tienes desarrollado dentro de tu sistema informático, todavía tu proveedor no te lo ha entregado, la DIAN ya lo tiene disponible en el servicio de facturación gratuita. Entonces, tienes esa primera opción que la puedes utilizar más las otras, o sea, porque aquí no son excluyentes, o sea, puedo usar el servicio de facturación gratuita, pero también puedo tener un proveedor tecnológico, que es la otra forma de hacerlo, o si yo hice mi propio desarrollo de factura electrónica, también lo puedo tener. Puedo tener esas tres opciones para poder generar este documento. Con el servicio gratuito, lo más importante es que no tienes que pagar nada para poder generar ese tipo de eventos y es un servicio muy importante que actualmente es usado por más de 193,000 facturadores electrónicos. Bueno, perfecto. Eso por un lado. Y por el otro lado,
Porque nos acabas de hablar entonces de esos dos primeros eventos que recordamos, es expedir el acuse de recibo de la factura de venta y el segundo y el aviso de recibo de las mercancías o de servicios de forma electrónica, hacer el envío del mensaje electrónico. Pero hay un tercer evento que tú nos mencionaste al inicio y es esa cesión de derechos económicos de la factura electrónica. ¿De qué se trata esto? Bueno, este evento es bien interesante. Los empresarios pues ya venían haciendo factoring y el factoring se hace bajo las normas que establece el Código de Comercio. El Código de Comercio dice que cuando tú haces una transferencia de una factura electrónica, lo haces a través de endoso. Y entonces tú endosas y nos acordábamos dentro de cómo funcionaba el mundo del papel, que en el reverso de esa factura de papel se hacía. Cuando sale todo cambio normativo, todo este cambio de era, como lo llamo yo, cuando nos volvemos electrónicos, cuando tenemos facturas electrónicas, pues se necesitaba cambiar esa forma de hacerlo y tener todo el esquema de hacer transferencias a través de endosos que también fuesen electrónicos bajo este nuevo esquema. Como eso no se desarrolló, los empresarios encontraron una manera, porque ¿para qué hace esto el empresario? ¿Para qué el empresario endosa las facturas? Para algo demasiado importante que es obtener liquidez rápidamente. O sea, yo tengo una factura que hice un negocio, pero me la va a pagar a 30 o a 60 o 90 días, pero yo necesito pagar la nómina, necesito pagar los insumos de la factura que se me está venciendo, necesito liquidez. Entonces, el empresario pues hacía factoring en el mundo del papel. Cuando se volvió electrónico, no era hasta que se desarrolló todo este ecosistema, toda la parte normativa para saber cómo funcionaba para facturas electrónicas, se recurrió a una figura que existe en el Código Civil que se llama la cesión de derechos económicos en general de cualquier activo, ¿no? Y se utilizó para las facturas electrónicas. Entonces, estamos frente a una situación en la cual un inversionista empezaba a tener dudas si una factura la podía ver en el Radian o si existía en este tipo de transacciones que son regidas más por el Código Civil. Entonces, lo que planteó el legislador es, ok, los empresarios pueden hacer la transferencia de estas facturas electrónicas, como lo dice el Código de Comercio, como lo dice el Código Civil. Lo más importante es que lo registren en el Radian. ¿Y esto para qué? Para que sea el sitio donde está toda la información, toda la trazabilidad que se tiene de las facturas electrónicas. Es como cuando vas a comprarte un carro usado, voy a comprar el carro a Mónica, y entonces pues yo quiero saber si ese carro, voy y consulto en el SIM, si ella es la propietaria, si tiene una prenda, si ha sido embargado, si tiene una situación en la fiscalía. Eso es lo que cualquier persona hace para efectos de que ese activo, pues usted tenga confianza de que lo puede comprar. Cuando estábamos en el escenario en que solo las facturas que eran endosadas se podían consultar en el Radian, el inversionista entonces empezaba a tener dudas. El legislador dice, no importa, haz la transferencia de dominio por cualquiera de las dos formas legales que existen, pero todas llévalas al Radian. Y esto es una gran noticia para todas las personas, para los facturadores, pero también para los inversionistas que están interesados en hacer transacciones, por ejemplo, como la que tú mencionas de factoring electrónico. Toda la información va a estar en el Radian. Bueno, hay personas también que no están obligadas a facturar y tú también los mencionabas al comienzo de nuestra conversación, pero seguramente quisieran vincularse a este beneficio o están interesados en participar. Ellos pueden hacerlo y si lo pueden hacer, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, importante eso que mencionas, Mónica, porque arrancaste la transmisión diciendo algo bien importante y es que el Radian hace parte del sistema de facturación electrónica. Las facturas electrónicas son la materia prima y los insumos para poder estar en el Radian. Entonces, otra cosa que quiero decirle a las personas que nos acompañan esta tarde es, en el Radian no se hacen los negocios. En el negocio que estamos haciendo con Mónica de comprarle el carro, nosotros no vamos al SIM a hacer el negocio allá, no, el negocio lo hacemos, nos tomamos un café, firmamos los documentos, hacemos los intercambios económicos que correspondan y pues ya los papeles los llevamos al SIM. Así funciona el Radian exactamente, el Radian no se hacen negocios. Lo que haces es que hay 3 participantes que pueden estar 4 participantes. Puedo yo como facturador electrónico que deseo endosar mis facturas electrónicas, puedo hacerlo directamente con un software. Luis, debo cumplir con unas condiciones que están. Un inversionista. Y el inversionista, él va a adquirir bienes, facturas, entonces puede también él estar en el Radian y hacerlo. Pero puede ser alguien que hace como un
un sistema de negociación, se llama, que junta las puntas, junta al comprador y al vendedor, al inversionista y al tenedor de la factura, o el proveedor tecnológico de facturas electrónicas, si él también desea, puede estar. Como estaba la norma construida antes, únicamente los que eran facturadores electrónicas podían ingresar, y entonces había una restricción porque hay unos no obligados a facturar por las normas, por las leyes, están en el estatuto tributario, y no estaban pudiendo ingresar como actores en este importante ecosistema que se está desarrollando alrededor de las facturas electrónicas. Entonces el legislador dice, no, bienvenidos todos participan, y lo que estamos aquí es generando que haya un mercado bastante profundo, donde haya mucha oferta y mucha demanda, donde lo que finalmente va a permitirse es que se formen los precios, las tasas de descuento de una manera eficiente, y ahí es donde ganan los empresarios y gana el país. Bueno, tú mencionabas algo muy importante hace un momento, y es ese generar liquidez, pero especialmente a esos micro y pequeños empresarios que, como dices tú, tienen la factura, pero está a 30, 90 días, necesitan el dinero. Entonces, esto se convierte en una súper herramienta para tener esa liquidez, sobre todo en este momento de reactivación económica. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que la DIAN y que el gobierno nacional le quiere entregar a esos micro y pequeños empresarios con estos beneficios y con estas novedades que están introduciéndose en todo el tema de facturación electrónica? Bueno, aquí el mensaje para los empresarios es que en la DIAN y en el Gobierno Nacional estamos comprometidos en seguir profundizando las posibilidades de que el Radian sea una realidad, de tener un mercado profundo donde sea bastante sencillo obtener liquidez para los empresarios. Cuando tú tienes una factura que te la van a pagar a 30, 60 o 90 días, pues generalmente te vas a los mecanismos de financiamiento tradicional. Ahora existe y se va a desarrollar profundamente porque es muy sencillo. Los negocios se están manejando a través de este tipo de dispositivos. Entonces eso lo que está generando es un montón de oportunidades, y aquí lo que estamos viendo es que los empresarios van a tener unas muy buenas oportunidades, unas tasas de descuento bastante eficientes, porque son muchos los que están interesados y todos los días están llegando para participar en el Radian. Entonces, seguir estudiando, nosotros les seguiremos contando, tenemos un gran compromiso con los empresarios de hacer la pedagogía, de mostrarles cómo funciona, porque es bastante sencillo y tiene unas potencialidades demasiado importantes. Muy bien, pues como dices tú, son muchos los interesados en el tema y ya tenemos varias preguntas entonces para ti con respecto a esto. Entonces acá nos dice Carlos Andrés Rico, si doy acuse a una factura, ¿la estoy dando como aceptada? Si requiero rechazarla, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, excelente, me encanta esa pregunta, es muy buena porque alrededor de estos conceptos existen mitos, y por eso me encanta la pregunta como la han formulado. Entonces, el Código de Comercio establece dos tipos para que una factura pueda circular es que la puedo endosar, para que la pueda endosar, tiene que tener unos prerequisitos para que sea considerada título valor. Los prerequisitos, ¿cuáles son? Una factura electrónica en las condiciones que establece la DIAN, es decir, una factura electrónica que es validada electrónicamente por la DIAN, es decir, que exista en la DIAN. Segundo, tener el acuse de recibo de la factura. ¿Y qué es el acuse de recibo? Lo que le ponían a uno en el sello cuando entregaba la factura en las recepciones de las empresas. Decía recibido, no más. Es más, el sello era interesante porque decía recibido que no implica aceptación. ¿Y era de qué? De una factura electrónica. El otro evento que dice el Código de Comercio en el artículo 773 es el aviso de recibo de las mercancías. Ese sí es el evento, ese es el evento que empieza a tener una condición interesante de acuerdo a como lo dice el Código de Comercio. Y es que recibes el aviso de recibo de las mercancías, es decir, llegó el camión y descargó el pedido, el empresario tiene 3 días para dar el mensaje de rechazo, como lo dice el Código de Comercio, o la aceptación, o la aceptación expresa, es decir, voy a pagar el contenido, el pedido llegó perfecto. O la aceptación tácita, que es que transcurridos 3 días después de recibida esa mercancía, se entiende que la va a pagar irrevocablemente porque no generó el reclamo sobre esa factura electrónica. Entonces, cuando hace el acuse de recibo de la factura, no la estás aceptando, no estás diciendo, sino que recibí esta carta, me llegó, este documento me ha llegado, me llegó esta factura. El evento más importante y que necesita es el que tiene que ver con el recibo de las mercancías. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. John Alejandro Toro.
¿Toda factura a crédito tiene que registrarse en el Radian o los mensajes de confirmación de recibido de la factura y de los bienes se pueden hacer por fuera de Radian? Bueno, ahí hay dos temas bien importantes. Entonces, lo primero es que si tú estás comprando bienes y servicios a crédito, entonces, para que puedas hacer uso de ese costo, de esa deducción, aquí estoy solo hablando del tema fiscal, ¿no? Es decir, he comprado estos insumos que llegaron porque estoy en una actividad productora de renta y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo voy a vender con base en lo que estoy produciendo. ¿Y qué pasa si yo solo registro las ventas? Pues que el impuesto de renta te va a llegar muy grande. Pero si yo puedo registrar los costos y las deducciones de todas esas materias primas, de todos esos insumos que usé, pues entonces el valor sobre el cual voy a calcular el impuesto de renta disminuye. Lo que dijo la norma con la ley 2155 es que es obligatorio para efectos fiscales que es el acuse de recibo y el aviso de recibo de las mercancías, como en las condiciones que la DIAN lo definió en la resolución 085. ¿Y cuál es eso? En un mensaje que es XML, que se firma digitalmente y que se transmite a validación a la DIAN, y la DIAN apenas te da el mensaje, ya puedes usar eso dentro de tus costos y deducciones. Ese es el tema. Respecto de la circulación de facturas electrónicas, pues las facturas que llegan al Radian son todas aquellas que tienen la vocación de circular. Ok, perfecto. Bueno, Carlos nos pregunta, si debo enviar un mensaje confirmando el acuse del recibo, ¿dónde quedaría la aceptación tácita? Bueno, entonces, volviendo a la pregunta anterior, está muy relacionada con la primera pregunta, hay dos tipos de aceptaciones que existen y que están en el Código de Comercio, y una es la que se da por el transcurso del tiempo después de que di el mensaje de recibo de las mercancías, que la norma dice que son 3 días hábiles para que, si no, en ese plazo, ¿qué tiene que pasar? Que generes una aceptación expresa, es decir, mando un mensaje, un evento realmente, un evento electrónico de aceptación expresa donde digo, yo acepto esa mercancía y por lo tanto me obligo a pagar esa factura electrónica en las condiciones que están pactadas. Ese es expreso porque lo hice. Pero cuando recibo la mercancía, mando el mensaje de recepción, desde ese momento el Código de Comercio dice que son 3 días hábiles en los cuales pues puedo hacer el reclamo sobre esa factura electrónica por alguna circunstancia que se haya presentado. Y eso pues ya hace que no vayas a tener una factura aceptada. Pero si no lo haces, si estás de acuerdo con el contenido de la mercancía, del negocio, en las condiciones que se pactaron, pues lo que estamos aquí es frente a una aceptación tácita en la cual el facturador pues va a decir, envié mi acuse de recibo, recibí mi acuse de recibo de la factura que envié, recibí el mensaje de recibo de las mercancías, han transcurrido 3 días y no hubo ningún reclamo, entonces ya hay un compromiso de pago de parte del adquirente de las mercancías. Muy bien. Bueno, Sandra Rodríguez nos hace una pregunta que me parece clave porque no lo hemos mencionado y es, cuando las facturas son de contado, ¿se deben registrar en Radian o solamente las que son a plazos? Esa es una excelente pregunta. El Radian está pensado para que se puedan registrar facturas que tengan la vocación de circular, es decir, que haya una promesa de pago cierta, es decir, yo hice una venta de 100 millones de pesos y me lo van a pagar hasta dentro de 60 días. Y tengo el acuse de recibo de la factura y tengo el recibo de las mercancías y listo, ya tengo ahí, transcurren los 3 días o me dan el mensaje de aceptación expresa y tengo mi título valor, necesito liquidez, es decir, me la van a pagar en esa fecha. Entonces, por defecto lo que se requiere es que sí haya una factura electrónica con un pago a plazos y que no esté vencida para que pueda registrarse en el Radian. Muy bien. Bueno, nos pregunta Lorena Rodríguez. ¿Esta obligación es solo para los que hagan factoring? Bueno, entonces vuelvo a la primera pregunta y me encantan las preguntas que lleguen así porque necesitamos reiterar los conceptos porque son conceptos nuevos y me parece importante lo que planteas. Entonces, si es obligatorio ¿qué? Y entonces aquí paro un segundo. Es obligatorio que si compras a plazos, generes el acuse de recibo de la factura
y el aviso, el mensaje de recibo de las mercancías o de prestación de los bienes. ¿Para qué? Para que tengas un balance fiscal eficiente. ¿Qué es un balance fiscal eficiente? Que pagues lo que te corresponde pagar, ni más ni menos. A ese balance es al que me refiero. Eso es absolutamente obligatorio respecto de esta parte y de estos eventos que trajo la resolución 0085. Muy bien, bueno. Andrea Vega dice lo siguiente: si compro a un régimen simplificado, ¿debo solicitarle la factura de venta electrónica, así sean 50,000 pesos? Bueno, ahí lo que pasa es que ahí hay varios conceptos, ¿no? Entonces, lo primero es que, pues, el régimen simplificado no existe. Ese ya desapareció en la normativa hace bastantes años ya ese concepto, pero fue tan arraigado que seguimos escuchando bastante del régimen simplificado, pero el régimen simplificado no existe. Existen los responsables y los no responsables. Entonces aquí, aplicado respecto de factura electrónica, hay unos responsables de facturar. ¿Y tú cómo sabes quiénes son los responsables de facturar? El RUT lo dice. El RUT dice, le aparece la responsabilidad 52, o si es una persona jurídica, tú sabes que siempre tiene que expedirte factura electrónica, salvo los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. Y ¿quiénes son el grupo más grande de empresarios que no están obligados a expedir factura de venta? Son aquellos pequeños empresarios que tienen ingresos inferiores a 3.500 VTs, que el año pasado, porque uno siempre hace el balance el 1 de enero y mira cuáles fueron sus ingresos por ventas de bienes y servicios, y decía que era 127.700.000 algo. Si tuviste ingresos superiores por la venta de bienes o prestación de servicios a 127 millones, eres responsable de expedir factura electrónica. Entonces, cuando haces transacción con una persona que no cumplió con ese tope, ¿y cómo lo sabes? El RUT te dice si esa persona tiene esa responsabilidad. Entonces, pues esa persona no tiene que facturarte. Y entonces viene otro tema que no es objeto de esta charla, pero me lo preguntas, debo contestarlo, es, en ese caso, tú ya te estás preguntando, ¿y qué pasa con mi costo o mi deducción? ¿Qué pasa si a alguien le pedí que viniera a hacerme un arreglo eléctrico y le pido la factura y no me entrega factura? ¿Yo qué hago? No, pues no te preocupes, tú generas el documento, que es el documento soporte en adquisiciones con no obligados, y ahí vas a documentar esa transacción, que también es electrónica y que es obligatorio que se transmita para validación a la DIAN desde el próximo 1 de agosto. Creo que vamos a programar un evento para hablar solo de ese documento soporte, ¿cierto, Mónica? Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, tenemos pregunta con respecto a los proveedores tecnológicos. ¿Es obligatorio que todos los proveedores tecnológicos estén en Radian? De ser así, ¿desde cuándo? Bueno, esa pregunta interesante. No, los proveedores tecnológicos no es obligatorio que estén en el Radian. Lo mismo que, pues es una ventana que abrió el decreto 1154, el decreto 1154 que es del 2020, donde se reguló cómo circulan las facturas electrónicas como título o valor. Antes no sabíamos cómo era la normativa y la ley le dijo al gobierno nacional que tenía que reglamentarlo. Se expide este decreto 1154 del 2020 y dijo que había 4 personas que podían participar en el Radian. ¿Quiénes? Los facturadores, hacerlo directamente. Yo facturo mucho y vendo mucho a crédito y yo quiero hacerlo directamente. Puedo tener mi propio software para hacerlo, o puedo contratar a un tercero para que lo provea, puedo decirle al proveedor tecnológico, puedo decirle al sistema de negociación que me transmitan esos eventos de endoso de las facturas en las cuales estoy haciendo esos temas. Pero también están los factores y están los sistemas de negociación y los proveedores tecnológicos que deseen hacerlo. Y entonces ellos deben cumplir con unos requisitos que están en este decreto 1154 para participar. Un proveedor tecnológico que no quiera participar en el Radian, yo le estoy diciendo que está perdiéndose de una muy linda oportunidad, de un gran emprendimiento, de un gran servicio para poder ofrecerle pues a los millones de empresarios que están alrededor y que tienen esta buena posibilidad de hacer circular facturas electrónicas. Entonces, es bueno que se anime y esté, porque es una linda oportunidad. Ajá, así es. Bueno, Oriana Veloz nos hace una pregunta que me parece importante, y es que le recordemos cuál es la fecha límite, o más bien, desde cuándo
deben entonces realizarse estos eventos clave que tú nos acabas de mencionar? Bueno, por favor, póngalo en su calendario. 13 de julio del 2022. Ese es el día en el que es obligatorio iniciar a transmitir los eventos de acuse de recibo de facturas y el de recibo de las mercancías. Esa es la fecha, 13 de julio. Ese es el día clave que vamos a arrancar. Nos preguntan, ¿la DIAN va a mover la fecha? Y debo decirles que no hay posibilidad de moverla porque todo está dado para hacerlo. Nosotros hemos recibido más de 2.150.000 facturas electrónicas que son título valor, que quiere decir que tienen la factura, el acuse de recibo, el recibo de la mercancía, la aceptación, cualquiera de las dos que existen. Es decir que pues el mercado ya está listo. Vimos fue un plazo prudencial para hacer la pedagogía, para explicarle a los empresarios cómo hacerlo. Y también parte del mensaje que queremos decirles hoy es, ya tenemos un servicio gratuito que usted puede ingresar y ya puede ver que puede dar el acuse de recibo de sus compras, el recibo de las mercancías, puedes generar la aceptación tácita en caso de que tú seas facturador y seas usuario del servicio gratuito, puedes hacerlo y también puedes dar aceptaciones expresas de esas mercancías y todo ya de acuerdo a cómo funciona en el servicio gratuito de la DIAN. Entonces, las condiciones ya están dadas para hacerlo y estos meses que quedan queremos aprovecharlos en llevar el mensaje y decirle a los empresarios cómo funciona y cómo se hace. Exacto, estamos a 2 meses prácticamente de arrancar entonces. Muy bien. Gina Montaño pregunta lo siguiente. ¿Todas las facturas electrónicas deben ser registradas en el Radian para lograr su cobro mediante proceso ejecutivo o es suficiente aportar al proceso el archivo XML que le contiene? Buena pregunta, Gina, que me encanta esa pregunta, porque alrededor de esto se han generado un montón de situaciones. Entonces, incluso nos escriben a la DIAN diciéndonos, señores DIAN, necesito entablar una acción ejecutiva porque no me han pagado esta factura, entonces, por favor, diga que esto es un título valor. Entonces, quiero decirles que no. Ustedes cuando van y miran las condiciones en las cuales se desarrolla un proceso ejecutivo, no dice en ninguna parte que debas tener una certificación o algo del Radian, de que es un título valor. ¿Y por qué no lo necesita? Porque es que la normativa ya es clara en hacerlo. Y para eso me devuelvo a la ley 527 del 99, que es la ley de comercio electrónico, la ley que le da valor probatorio a los mensajes de datos. Entonces, si tú tienes la factura electrónica que es validada por la DIAN, que es un requisito importante, y tienes el acuse de recibo de la factura electrónica, tienes el recibo de las mercancías y tienes la aceptación, ya sea tácita o expresa, no necesitas venir al Radian para nada, porque además no lo podemos certificar. Se explica por sí solo esa existencia. Lo que sí va a suceder, y es una gran noticia para todos, es que lo vas a poder consultar en el servicio. Si el juez tiene dudas, pues ¿qué va a hacer? Como estos eventos se han vuelto obligatorios para hacer uso de los costos, de las deducciones, de los impuestos descontables, pues ahí hay un efecto positivo que tiene. Y es que si tienes dudas, ven y las consultas en la DIAN. Allá están, señor juez, y eso va a facilitar. Entonces, creo que en eso también es un gran beneficio para los empresarios esta posibilidad de venir y consultar todos esos eventos asociados a las facturas electrónicas y que están en nuestra página web. Perfecto. Bueno, siguiente pregunta. John Jiménez. Pregunta él, si él vende, ¿es necesario enviar el acuse de recibo de factura y la recepción de bienes de servicio o materiales a la DIAN que me envió el cliente? ¿O solo es responsabilidad del cliente hacerlo para que esto sea válido y ellos poderlo descontar? Buena pregunta, es excelente, porque aquí empieza, a veces se le confunde a uno y me gusta como hace la pregunta el señor. Me dice, si yo soy el que vendo, ¿tengo que dar el acuse de recibo? No, porque tú hiciste la transacción, vendiste unos bienes o prestaste un servicio y generaste una factura electrónica. Tú no puedes dar acuse de recibo de tu propia factura electrónica. Tú necesitas es que el comprador sea el que dé el acuse de recibo de la factura cuando recibió la factura. Que cuando llegó el camión y descargó el pedido, pues que se genere el evento de recibo de las mercancías. Ahí es donde está el tema. Porque esos son los eventos que necesitas para que puedas poner a circular esa factura electrónica. Bueno,
Carlos nos hace una pregunta aquí que me parece chévere que también le puedas contar con respecto a Radian, y es, ¿desde cuándo se encuentra vigente la plataforma Radian? Y actualmente, ¿es obligatorio realizar el registro en el Radian de las facturas electrónicas como título o valor para materializar la cesión? Buena pregunta. Actualmente ya la plataforma está en servicio. Nosotros, y ustedes de pronto han visto que no he hablado en futuro, he hablado en presente. La plataforma Radian ya recibe eventos preparatorios de las facturas electrónicas como título o valor. Ya recibimos los acuses de recibo, recibos de las mercancías, aceptaciones tácitas o aceptaciones expresas. Hasta ahí todavía no están en el Radian, están en la DIAN, porque apenas es la materia prima, porque ¿qué se registra en el Radian? Se registran facturas electrónicas que sean título o valor. Entonces, ya después de que tienes este insumo y deseas poner a circular tus facturas electrónicas, debes registrar esas facturas en el Radian. Ahí ya nacen a la vida del Radian. Entonces, me preguntas que si el evento de cesión de derechos económicos ya se puede transmitir a la DIAN. Ese evento es la novedad que trajo esta resolución. Entonces, en el anexo técnico encuentras las condiciones que tiene este evento de cesión de derechos económicos, y ya en las siguientes semanas va a estar disponible para que puedas transmitir en ese tipo de eventos. Pero si lo que estás haciendo son endosos de facturas electrónicas, no tienes que esperar nada, ya lo puedes hacer desde este momento, conectándote a la DIAN ya directamente o a través de un proveedor tecnológico o de un sistema de negociación para que te ayude a hacerlo. Perfecto. Carlos Andrés nos pregunta lo siguiente: ¿dónde puedo consultar esa fecha límite para la implementación del anexo técnico? Está en la resolución 0085. Que está publicada en el portal web de la... Página web. Muy bien. Laura Catalina Vanegas, ¿qué pasa si se genera un evento de aceptación y fue un error y realmente necesitaba generar un evento de reclamación? Sí, Moni, me quisiera repetir, perdón que no creo haberte copiado bien. ¿Qué pasa si se genera un evento de aceptación y cometió un error al hacerlo? Entonces, realmente necesitaba generar un evento de reclamación. Esa pregunta está muy interesante. En este momento, dentro de lo que está regulado, pues está la aceptación. Son de esos temas que son necesarios que las personas lo generen completamente conscientes de lo que sucede. Es como cuando llegas al banco porque te van a desembolsar un crédito y te ponen los papeles. Y entonces, pues, te tienes que sentar a mirar si la tasa, si el plazo, si las condiciones, porque es de ese tipo de obligaciones que estás adquiriendo cuando lo estás haciendo, y porque está presentado. Eso, digamos que en este momento, en lo que está desarrollado, no hay un evento en el cual se corrija una aceptación, pero incluso tendrías que pedirle autorización, y ya pensando, y ya digamos que es un tema que tendría que ser de futuros desarrollos, pero en temas muy similares hay que decirle al señor que si acepta que le desacepte una factura electrónica. Eso es una circunstancia ahí, pero en el momento no existe y no está parametrizado ni hay un desarrollo legal respecto al tema. Okay. Bueno, para Jamie Tobar, efectivamente la transmisión va a quedar grabada también en nuestras redes sociales. En cualquier momento pueden hacer la consulta, volverla a ver. Aquí van a encontrar toda la información, entonces, para que lo puedan volver a consultar en caso de que así lo requieran. Diana Velandia, ¿qué sucede si después de aceptada la factura me informan que se debe anular? Muy parecida a la pregunta anterior. Bueno, importante mencionarles que ¿cómo se anulan las facturas electrónicas? Y digamos que los facturadores, los 784.000 facturadores electrónicos que tenemos a hoy en la DIAN, lo tienen claro, ¿no? En términos de las facturas electrónicas se anulan con notas crédito, se expiden notas crédito. Entonces, ¿hasta cuándo tengo plazo de generar una nota crédito? O yo como comprador que tengo alguna objeción sobre el valor de la factura, si hubo alguna situación. Las normas comerciales, si lo encuentras en el Código de Comercio,
el decreto 1154 dice que es hasta antes de que se dé la aceptación de la mercancía, es que se puede generar este tipo de eventos. Es más, no se reciben notas créditos después de este evento de la aceptación de las facturas electrónicas como título bajo. Bien. Carmen nos pregunta lo siguiente, ¿el acuse se hace en la factura que llega del proveedor o se hace en la página de la DIAN gratuita? Buena pregunta. Entonces, aquí es importante empezar a ampliar la conceptualización que tenemos. Entonces, hay unos servicios que desde el inicio de factura electrónica había un botón en el cual tú recibías una factura y le dabas el acuse de recibo a la factura electrónica. Ahora tienes que preguntarte y llamar a tu proveedor tecnológico, si él es el que está ofreciendo un servicio o si es tu propio desarrollo, cuando le picas el botón, se genera un XML firmado digitalmente con tu certificado digital y se transmitió a la DIAN a validación, porque esa es como se hace, ¿desde cuándo? Desde el año pasado, desde que se expidió la resolución 12 y la DIAN lo recibe desde el pasado 18 de agosto. Entonces es necesario que preguntes a tu desarrollador porque el evento debe cumplir con las condiciones que establece la DIAN y debe ser validado, debe ser un XML firmado digitalmente que cumpla con las condiciones del anexo técnico que está en la resolución 0085 y debe ser transmitido para validación a la DIAN para que se lo entregues a tu proveedor de bienes o de servicios. Bien. Claudia Marcela Arango, cuando yo emito la factura y el receptor no hace el acuse, ¿qué implicaciones puedo tener? Bueno, cuando ese adquirente de esos bienes a plazos no ha podido, pues no da el acuse de recibo de esas mercancías, él está teniendo un efecto fiscal que, como lo mencioné en la charla, es un efecto fiscal negativo. Va a pagar más impuesto de renta porque la ley 2155 dijo que para ser aceptada una factura de pago a plazos, para que la pueda aceptarse como costo o como deducción, debe ser haberse generado los dos eventos. Y también para las compras que son grabadas. Vas a presentar tu declaración de IVA, pues no vas a poder llevarla a tu declaración de IVA, ese IVA descontable y lo vas a perder y entonces vas a tener una ecuación fiscal que no es eficiente. Perfecto. Bueno, bastantes preguntas hoy, Luis. Quiero decirte que el tiempo no nos alcanza para responderlas todas. Vamos con la última que vamos a responder en vivo y pues las próximas las iremos respondiendo allí en nuestros canales de atención. Irene Leguizamón pregunta lo siguiente, ¿hasta cuánto tiempo después de emitida una factura electrónica se puede anular? Bueno, ese tema de las facturas electrónicas y la anulación de las facturas electrónicas es un tema que no está regulado en la normativa. El mecanismo con el cual se anulan las facturas electrónicas, como lo establecí, como les conté, se hace con notas crédito, que también son documentos electrónicos que debe generar el facturador, que las debe transmitir a validación a la DIAN después de haberlas firmado digitalmente. Es el esquema, pero no está definido en la normativa cuándo se debe hacer. Hay que hacer ahí una lectura interesante uniendo pues todos estos aspectos comerciales de los que hablamos hoy, más los temas fiscales que están involucrados detrás de eso. Muy bien, perfecto. Entonces, recordarles, 13 de julio, momento en el que arranca como obligatoriedad estos dos eventos, el mensaje electrónico de acuse de recibo de la factura de venta y el aviso de recibo de las mercancías y los servicios de forma electrónica. Importante que lo tengan en cuenta. Como les decía hace un momento, este espacio también queda grabado allí en nuestras redes sociales para que lo puedan volver a consultar, volver a revisar. Igual las preguntas que ustedes nos han hecho y que no les hemos podido responder en este momento porque ya se nos acaba el tiempo, también serán resueltas a través de nuestros diferentes canales. Y Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. No, a ti por la invitación y gracias a todos por sus preguntas y por estar atentos a estas novedades que se están desarrollando alrededor del Radial. Como dijo Luis, hay muchos temas que vendrán también a desarrollarse en estos espacios de Facebook Live, entonces estén atentos a nuestros canales, allí les iremos informando y nos veremos en una próxima oportunidad, ¿verdad? Por supuesto, aquí estaremos. Muy bien, Luis, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y hasta una próxima oportunidad. Gracias.
¿Qué tienen en común los empresarios, administradores, contadores y en general los colombianos? Que todos le preguntan a la DIAN a ver los resultados y hoy, gracias a la gestión inteligente, la DIAN les responde. Contundentes. Monitoreamos y controlamos segundo a segundo la reactivación económica, generando más de 36 millones de facturas electrónicas en los días sin IVA. Tú también puedes ser parte de los resultados. Si aún no sabes cómo, escanea el código QR o ingresa a la sección Gestión Inteligente en nuestro canal de YouTube y aprende con nosotros. DIAN, Gestión Inteligente. Resultados contundentes.